Muy buenas familia, bienvenidos un día más al podcast de Lifters. Bueno, pues hoy quería hablaros un poco acerca de una cuestión que me ha llegado, que me ha parecido bastante curiosa porque a veces subo como entreno, básicamente los ejercicios que realizo, mis ejercicios favoritos. También hay que tener en cuenta, obviamente, que yo entreno en mi casa con un material bastante limitado en comparación con lo que podemos encontrar en un gimnasio y muchas veces digo, vale, pues mira, para este grupo muscular en concreto, hago solamente estos ejercicios. O por ejemplo, el día de empujes, el día de tracciones, pues realizo X ejercicios en concreto. Y muchas veces me llega la misma duda siempre y digo, bueno, pues voy a grabar un episodio hablando precisamente de este tema. Me dicen, ¿no son muy pocos ejercicios? Yo cuando voy al gimnasio hago bastantes más porque tengo muchas máquinas para trabajar la espalda, para trabajar el pectoral, para trabajar la pierna. Entonces, mínimo 8 o 10 ejercicios caen. Yo normalmente suelo ser de la opinión contraria. En cada entrenamiento suelo hacer entre 4 y 6 ejercicios únicamente. Pueden parecer pocos, pero ahora os voy a dar la razón básicamente de por qué lo hago y creo que más de uno estaréis de acuerdo conmigo. Así que bueno, antes de nada, como siempre recuerdo que me encontráis en lifters.es, ahí os podéis apuntar de forma gratuita a la newsletter que envío cada semana. Ahí hablo de todos estos temas, os cuento cómo montar un entrenamiento para ganar músculo, para ganar fuerza, para obtener una recomposición corporal. Así que bueno, si queréis saber mucho más acerca de todo esto, como digo, lo tenéis en lifters.es. Y a ver, es verdad que yo realizo pocos ejercicios en cada entrenamiento. Lo primero, por una parte, obviamente, es porque siempre he entrenado de forma muy minimalista, muy simple. He tenido incluso épocas que ya os lo he contado que he realizado entrenamientos full body en los cuales hacía únicamente un ejercicio para cada grupo muscular por sesión y obviamente eso es un extremo y del otro lado tenemos extremos en los cuales hay personas que hacen 8, 10, 12 ejercicios en cada entrenamiento para un mismo grupo muscular. Por ejemplo, si yo entreno pectoral, bueno, pues hago un press inclinado con mancuernas, hago un press inclinado en máquina, hago un press de banca normal y corriente con barra, luego hago un press en máquina convergente, luego hago unas aperturas en polea, luego, por ejemplo, hago unas flexiones en el suelo, luego hago, por ejemplo, unos fondos y también puedo complementarlo con unas aperturas en banco declinado con mancuernas. Como veis, muchos ejercicios. Para muchas personas esto les sonará quizás algo habitual, algo cotidiano, pero bajo mi punto de vista, esto no deja de ser caer en movimientos redundantes que trabajan el mismo grupo muscular. Alguno ya lo habréis visto por los ejercicios que he ido enumerando, pero por ejemplo, vamos a repasarlo. Si yo hago un press banca con mancuernas en banco plano y luego, por ejemplo, hago un press en máquina en banco plano, pero igualmente es el mismo patrón de movimiento, lo único que es un poco más guiado, pues obviamente son dos ejercicios que trabajan básicamente de forma idéntica y no hace falta hacerlos en la misma sesión. Lo mismo que, por ejemplo, si hago unas aperturas en polea y posteriormente voy a hacer unas aperturas con mancuernas en banco plano. Pues al final son ejercicios que trabajan de manera muy similar, incluso una de las dos variantes puede ser superior a la otra, con lo cual no tiene ningún sentido el optar por las dos y por lo tanto considero que es alargar el entrenamiento de manera innecesaria. Si sabemos que tenemos que hacer en cada sesión, para que sea productiva, pongamos en torno a 6, 8, 10 series, pues qué sentido tiene que yo meta, por ejemplo, 20 series en un solo entrenamiento haciendo multitud de ejercicios. Por un lado voy a generar un montón de fatiga, de la cual luego me va a costar recuperarme. Por otra parte, estoy trabajando, como digo, con el mismo patrón de movimiento a pesar de utilizar máquinas diferentes o material diferente. Y por otra parte, va a llegar un punto en el cual al hacer tantos ejercicios no soy capaz de aplicar intensidad. Por lo tanto, ¿qué es, por ejemplo, lo que yo hago? Bueno, pues en mi caso personal, básicamente lo que elijo son ejercicios que me vienen bien por mi estructura, ejercicios diferentes para trabajar cada parte del cuerpo y no me centro en, por ejemplo, meter toda la variedad de ejercicios que tenemos para un mismo músculo. Si hablamos del tren inferior, de la pierna, bueno, pues en mi caso personal hay 3 ejercicios que son básicos, que son los que llevo realizando un montón de tiempo, con los que sé que progreso y no me hace falta ir modificándoles, ir cambiándoles. En este caso estaríamos hablando de la sentadilla libre con barra, estaríamos hablando del peso muerto rumano y estaríamos hablando de unas zancadas con déficit. 3 ejercicios que, como veis, trabajan de forma diferente. No, por ejemplo, voy a hacer una sentadilla libre con barra, luego voy a hacer una sentadilla en multipower, luego, por ejemplo, voy a hacer una goblet squat. En definitiva, son ejercicios que obviamente son bastante similares y por lo tanto no tiene sentido que yo les meta dentro de una misma sesión, sino que voy a elegir aquel
que más potencial de mejora tiene, con el que me encuentro a gusto y por lo tanto al que más puedo exprimir, con el que más intensidad puedo entrenar. Si vamos, por ejemplo, a la espalda, pues más de lo mismo. Elijo únicamente 3 ejercicios que sé que me vienen bien, les exprimo al máximo, no hace falta cambiarles con el paso del tiempo, a no ser que quiera meter una variante un tanto diferente para enfatizar en un músculo que tengo un poco menos desarrollado. En definitiva, estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles que sí que podemos tener en cuenta, pero que obviamente no representan, por así decirlo, grandes cambios. ¿Cuál es uno de los errores que comúnmente veo en la mayoría de las personas que va a entrenar a un gimnasio? Por un lado, el hacer un montón de ejercicios para cada músculo en una misma sesión de entrenamiento, por lo tanto, no progresamos en cargas, no progresamos en repeticiones, se nos hace muy difícil aplicar intensidad, nos recuperamos incluso peor porque estamos metiendo un montón de volumen que genera únicamente fatiga. Y por otra parte, el estar cambiando constantemente de estímulos. ¿Por qué? Porque vemos tantas máquinas diferentes, vemos tantas opciones diferentes a nuestro alrededor que nos apetece probar todas, o por qué no decirlo, también vemos por internet a un culturista que hace cierto ejercicio y nosotros pensamos que entonces, bueno, pues si le hace esta persona, eso quiere decir que es un buen ejercicio, además si tiene un buen desarrollo en ese músculo en concreto, bueno, pues yo también lo voy a hacer. Pero claro, si dentro de 5 días veo otro vídeo diferente en el cual hacen un ejercicio un tanto diferente para ese mismo grupo muscular, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas personas cambian de ejercicio o cambian de rutina, cambian de esquema por completo y así se pasan las semanas. Entonces nunca llegan a exprimir ciertos movimientos en concreto. Y el otro día leía, por ejemplo, a un culturista bastante conocido, que me gusta mucho la forma de entrenar que tiene, es totalmente diferente a lo que podemos encontrar en muchas personas de este ámbito, porque básicamente siempre sube los mismos movimientos, exactamente los mismos, cambia poquita cosa. Y básicamente él dice que para llegar hasta ese punto, lo único que ha hecho es repetir el mismo esquema aburrido, entre comillas, una y otra y otra y otra vez. O sea, no hace falta darle muchas vueltas al entrenamiento. Obviamente cuando tenemos un buen plan, quizás hay que hacer pequeños ajustes según va pasando el tiempo, pero no hace falta cambiar ni los ejercicios por completo, ni los movimientos, ni hace falta hacer muchas máquinas diferentes, muchas máquinas vistosas a simple vista que nos llaman la atención y pensamos que con esto vamos a ganar mucho músculo en comparación con lo que veníamos realizando. Nada de esto. Al final todo se traduce en programas mucho más simples, con menos ejercicios, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 ejercicios para cada entrenamiento, con eso sería más que suficiente, no hace falta hacer mucho más. Y por lo tanto creo que así incluso nos permite tener mucho más foco, mucha más concentración de cara a ir progresando con el paso del tiempo, que creo que es algo muy importante, por no decir lo más importante, cuando estamos hablando precisamente de hipertrofia o de ganancia de músculo. Así que bueno, quería hablaros un poco acerca de este tema, espero que os haya parecido interesante, como siempre, como cada episodio aquí en Lifters. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en la página web, lifters.es, por ahí os podéis apuntar a la newsletter totalmente gratis. Y nada más. Lo dicho, espero que paséis un buen día y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Chao.